Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos, a una nueva predicación de este ministerio profético del Dios Todopoderoso. En esta oportunidad vamos a predicar la palabra del Señor y a realizar un estudio sobre la vida del creyente antes y después de la muerte. Es un tema que nos interesa saber porque hay mucha gente que lo desconoce. Pero como ya se los dije en ocasiones anteriores, nuestro Padre Celestial todo nos lo ha dado a través de sus sagradas escrituras. Solo necesitamos que Él nos ayude por medio de su Espíritu Santo para poder interpretar los diferentes misterios que se encuentran inmersos en las sagradas escrituras. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10, versículos 16, 21 y 22. Dicen lo siguiente: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El 21 nos dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. El 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Padre celestial, oh gran Jehová de los ejércitos, invoco en esta hora tu presencia espiritual, la de tu Hijo Cristo Jesús, la de tu Espíritu Santo, solicitándote, Padre, que me concedas la sabiduría y el entendimiento para poder interpretar tus misterios, Padre, sobre la vida y muerte para todo aquel creyente. Ayúdame, Padre Celestial, para que toda la palabra que salga de mi boca no sea mía, sino que sean tus palabras. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como podemos ver, la palabra de Dios ya es manifiesta. Él, cuando estuvo en la tierra con sus apóstoles, Él les dio a conocer estas enseñanzas y les dijo lo que acabamos de leer. Y este mensaje era para cada uno de sus discípulos, pero también es para cada uno de nosotros, los creyentes, aquellos que creemos en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a tener esta vida. Y si nosotros vemos las noticias en diferentes partes del mundo, podemos darnos cuenta que esto ya está sucediendo. A todo aquel que predica su palabra, Él le ha manifestado y le ha dicho que iba a ser enviado como ovejas entre lobos. Y esto incluye también a todo creyente, a todo cristiano. Por eso es que nosotros no somos muy bien vistos. Y bien lo dijo Cristo: si a mí me han visto y me han tratado mal, pues a ustedes los van a tratar mal también. En este apartado de este capítulo 10 también instruyó a sus apóstoles para que no se preocuparan por lo que ellos iban a decir, porque el Espíritu Santo iba a interceder por ellos. Lo mismo sucede en la actualidad. Nosotros somos inspirados por el Espíritu Santo para interpretar las Sagradas Escrituras y dárselas a conocer a aquel que la necesita.
hizo referencia a que los hermanos, padres, hijos, iba a haber entregarse unos a otros, cosa que ya se está dando en diferentes partes del mundo. Pero al final hace una aclaración bien importante y dice que todo el que persevere alcanzará la salvación. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros, los creyentes, debemos de seguir adelante en esta actividad que se nos ha encomendado, que es predicar la palabra de Dios, creer en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una pregunta importante que tenemos que contestarnos nosotros, y es: ¿a quiénes se les considera creyentes? Creyentes son aquellas personas que creen en la existencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creyente es aquella persona que cree en Cristo Jesús, que cree que Él murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Es necesario que nosotros también conozcamos un término que se utiliza en las Sagradas Escrituras, y es: ¿quiénes son los hijos de Dios? Es toda aquella persona que recibe a Cristo, confiesa sus pecados, se arrepiente de ellos y hace la voluntad del Padre. El que cumple con esos requisitos es llamado hijo de Dios. Muchas personas creen que todo ser humano somos hijos de Dios. Ese es un título que hay que ganárselo y hay que cumplir con estos requisitos: creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y hacer la voluntad del Padre. Toda persona que alcanza este título, nuestro Padre Celestial es grande y misericordioso con cada una de las personas. La primera pregunta que nos hemos hecho nosotros es: ¿cómo será la vida del creyente antes de la muerte? Cristo ya nos narró y nos dijo lo que acabamos de leer. De nosotros, nuestra vida debe ser una vida llena de fe, creer en la existencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que ser discípulos de Cristo, es decir, enseñar el Evangelio que Cristo nos enseñó y no apartarnos de ese Evangelio. Lamentablemente hay algunas iglesias que se están apartando de ese Evangelio, pero hoy les hacemos un llamado en el nombre de Dios Todopoderoso, que prediquemos en cada iglesia el Evangelio que Cristo nos enseñó. Nosotros también tenemos que vivir de acuerdo a lo que nuestro Padre Celestial nos dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8, en donde Él dice lo siguiente: oh hombres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Yahvé de ti? ¿Qué pide Alá de ti? Pide lo siguiente: solamente hacer la justicia, es decir, que practiquemos la justicia con nuestros semejantes.
Lo que es blanco y lo que es negro es negro. El que es culpable no tiene por qué decirse que éste es inocente. Y el que es inocente no se tiene que decir que él es culpable. Amar. ¿Amar a quién? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, tendiéndole la mano cuando él lo necesita. Ser misericordioso con los demás, compadecernos de los problemas de los demás y si están a nuestro alcance, solventarlos y ayudarles, hagámoslo. Y por último dice, humillarse ante Dios. Nosotros como seres humanos tenemos que reconocer que nuestro Padre Celestial es soberano y por lo tanto nosotros estamos obligados a humillarnos ante su presencia, doblar nuestras rodillas y darle gracias diariamente a Él por un día más de vida. Pedirle a Él que nos ayude a solventar los problemas que se nos presenten en el día a día y en las noches darle gracias por la protección, por la salud y la prosperidad económica que nos haya brindado. Esa es la forma como nosotros tenemos que humillarnos ante Dios, dándole gracias por lo que Él hace por nosotros y pidiéndole su ayuda en cada una de las situaciones difíciles que se nos presentan. Otro aspecto importante del creyente estando en este mundo es que debemos de vivir creyendo en Cristo Jesús y siguiendo sus enseñanzas. Nosotros tenemos que imitar a Cristo Jesús porque Él cumplió con muchos aspectos importantes para con el Padre. Entre uno de ellos practicó la justicia, practicó hacer la voluntad del Dios Padre. Nosotros estamos obligados a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso porque Él es el soberano, Él es el que nos ha dado la vida y Él es el que nos puede quitar la vida en el momento que Él lo desee. Cristo fue obediente con Dios Padre. Le obedeció en todo su ministerio y le obedeció hasta ofrendar su vida para salvar nuestras almas. Otra virtud que Cristo tenía fue que Él oraba constantemente para con el Padre. Él oraba a cada momento, platicaba con el Padre a cada momento. Entonces nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados a orar todos los días. Y no solamente el día que vamos a la iglesia, sino que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu tienen que estar inmersos en nuestras vidas cotidianas todos los días, no solo el día que vamos a la iglesia. De esa forma nosotros vamos a agradar a Dios y vamos a encontrar gracia de Él para con nosotros. Otro aspecto importante que el cristiano debe de cumplir en este mundo es arrepentirse de corazón. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el siguiente paso es arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros tenemos que arrepentirnos hasta el último pecado y confesarlos con nuestra boca, porque así dicen las Escrituras, que los pecados deben de confesarse con la boca para poder ser perdonados. Entonces nosotros tenemos que tener un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento de palabras. El arrepentimiento verdadero es aquel en el cual la persona hace un esfuerzo por cambiar su forma de ser. Deja de realizar aquellas obras negativas como son matar, robar, adulterar, levantar falsos testimonios,
tener otros dioses. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de hacer, arrepentirnos de corazón para demostrarle a nuestro Padre Celestial que queremos estar ante su presencia. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20, Pablo nos enseña que nos reconciliemos con Dios en el nombre de Cristo. ¿Cuándo se da esta situación? Cuando un cristiano, por motivos diversos, se aleja de Dios y cae en pecado. Entonces Pablo nos enseña que si nosotros, como somos cristianos, y hemos caído en el pecado, tenemos que reconciliarnos con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para poder estar a cuentas con Él. En Hechos capítulo 3, Pedro nos hace el llamado a que nos arrepintamos y que nos convirtamos para que sean borrados nuestros pecados. Interesante, importantísimo saber que mediante el arrepentimiento verdadero nosotros podemos borrar nuestros pecados y alcanzar la salvación. Jesús nos hizo una invitación. Este es otro punto importante que el cristiano tiene que vivir día a día. Cristo nos invitó a que le siguiéramos y nos dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando Él nos dice que si lo queremos seguir, que nos neguemos, se está refiriendo a que renunciemos a nuestros deseos del mundo, de nuestros deseos carnales, que nos alejemos del pecado. A eso se está refiriendo cuando nos dice que nos neguemos. Y cuando nos dice que tomemos nuestra cruz, es porque vamos a encontrar en nuestra vida dificultades. El ser humano, lamentablemente la vida así es una vida de problemas, una vida de angustias, de enfermedades, de dolores. Pero nosotros tenemos que superar esas dificultades. Tenemos que superar cualquier crisis, cualquier prueba que venga del alto o cualquier tribulación que venga por parte del enemigo. Nosotros tenemos que encomendarnos a nuestro Padre Celestial y pedirles su auxilio. Ayúdame, Padre, en esta situación que estoy viviendo. Por eso Cristo nos dice, tome su cruz, porque la vida no es una vida color de rosa. La vida es difícil, pero si nosotros nos apoyamos en Cristo Jesús y en nuestro Padre Celestial, nuestras cargas ellos las van a llevar en sus hombros. Otro aspecto importante que el creyente debe de ser es que después de haber recibido a Cristo, tiene que arrepentirse de los pecados, pedir perdón y permitir que el Espíritu Santo ande con nosotros. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien guíe nuestro andar día a día. Muchas veces nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, pero ese es un grave error. Sigamos las enseñanzas, aquella voz interna que nos dice, haz esto o no hagas esto. Ese es el Espíritu Santo. Permitámosle al Espíritu Santo para que sea Él el que obre en nuestras vidas y nos ayude para poder llegar a la presencia del Dios Padre.
El Espíritu Santo transforma nuestras vidas y nos ayuda a alcanzar la vida eterna. En Romanos capítulo 8, versículo 11 y 14, Pablo nos enseña lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de muertos a Cristo Jesús, también dará vida a nuestro cuerpo, mortales, por su Espíritu que mora entre nosotros. Es decir, que Pablo nos está enseñando que si el Espíritu Santo tuvo el poder y la autoridad de levantar, de resucitar a Cristo Jesús, Él también va a tener el poder y tiene el poder para transformar nuestras vidas, siempre y cuando nosotros le demos esa oportunidad. El 14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. El Padre Celestial. Gracias, Padre, por ser presente espiritual. Gracias, Padre. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para ser hijos de Dios? Tenemos que confesar nuestros pecados con nuestra boca, pedir perdón al Dios Todopoderoso, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué es necesario congregarse en una iglesia? Algunas personas dicen: no, si yo en mi casa puedo orar. Y es cierto. Nosotros, para ponernos en comunicación con Dios, lo podemos hacer desde el lugar donde nosotros nos encontremos. Pero el asistir a una iglesia tiene su misterio. Porque cuando nosotros estamos en la iglesia, nos fortalecemos unos a otros. Nos fortalecemos. Y en segunda instancia, Dios premia a las personas con bendiciones. ¿Por qué? Por el hecho de que le estamos demostrando que tenemos un espacio en nuestras vidas para Él. Le estamos demostrando que Él es lo más importante que existe en nuestras vidas. Porque es más fácil quedarse en casa viendo tele que ir a una iglesia. Pero Dios, que todo lo ve, sabe que ese esfuerzo que nosotros hemos hecho le estamos demostrando y le estamos diciendo: Padre Celestial, aquí estoy. Entonces Él, en su infinita misericordia, premia a cada uno de sus hijos que visitan las iglesias donde verdaderamente se predica la palabra del Señor. Yo puedo dar testimonio de ello, porque a las iglesias que yo he asistido llegan personas cargadas de problemas, llegan personas con enfermedades, pero Dios les toca con su poder y esas personas salen renovadas como nuevas y salen sin esa enfermedad que les agobiaba. Yo puedo dar fe y testimonio de que he visto muchos cristianos que han llegado enfermos y han salido sanos de la iglesia. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial,
Bendito y alabado sea su Hijo Cristo Jesús y su Espíritu Santo por ayudarle a las personas, a los cristianos que visitan las iglesias. Entonces, esas son las razones por las cuales un cristiano, una persona que cree, un creyente, debe de visitar una iglesia, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Con esto que hemos hablado, está claro qué es, cómo debe ser la conducta y la forma de actuar del ser humano cuando está acá en la tierra. Hablemos ahora un poquito sobre lo que es la vida del creyente, la vida del cristiano después de la muerte. Nosotros tenemos que conocer en primera instancia que el ser humano está integrado por cuerpo, alma y espíritu. Esto posiblemente nunca se los hayan dicho en sus iglesias, pero el ser humano está integrado por cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona muere, el cuerpo regresa al suelo como lo estableció Dios en Génesis capítulo 3, versículo 19. Cuando Dios sentencia a Adán y le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Palabras de Dios, donde Él dice que el ser humano fue creado de la tierra y que al morir tiene que regresar. Esa es la primera parte del ser humano. Existen algunos estudios científicos que han confirmado que el ser humano, su ADN, está compuesto por varios elementos de la Tierra. Entre ellos podemos mencionar los siguientes: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre. Entonces, ya los científicos confirman con sus estudios lo que acabamos de leer allá en Génesis capítulo 3, versículo 19. Hablemos del Espíritu Santo, el espíritu del ser humano. El espíritu del ser humano vuelve a Dios, que lo prestó, según Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que dice: y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando el ser humano nace, el Dios Todopoderoso le da un soplo de vida. Y eso lo podemos ver nosotros en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde el Adán recibió el soplo de vida de Dios y él cobró vida. Eso mismo se sigue dando con cada ser humano que nace, con cada criatura que nace. Dios pone en nuestros cuerpos parte de su espíritu, que cuando la persona fallece, el espíritu de Dios regresa a su origen. Hablemos del alma. El alma del ser humano es la parte inmaterial donde residen nuestros pensamientos, emociones y voluntad. El alma es la esencia de nuestro ser. Es lo que sube al cielo a vida eterna o desciende a los avernos infernales para castigo eterno, según sean nuestras obras. Entonces nosotros lo que tenemos que cuidar y preocuparnos es por nuestra alma, porque es la que está en disputa entre el reino de los cielos y el reino de los avernos infernales. Nosotros tenemos que cuidarla en vida para que esta alma ascienda al cielo.
Teniendo claro ya lo que es el alma, que es la que hay que cuidar, teniendo lo que es el espíritu que regresa a Dios y el cuerpo que regresa a la tierra, vamos a hacer la siguiente afirmación. El cristiano que muere creyendo en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que ha hecho la voluntad del Padre, estando acá en la tierra, que ha aceptado a Cristo en su vida, que ha abandonado el pecado, esa alma de esa persona sube de inmediato al reino de los cielos cuando la persona fallece. Antes de que Cristo viniera al mundo, las almas iban al seno de Abraham. Pero después que Jesucristo resucitó, toda alma sube de inmediato al reino de los cielos, siempre y cuando haya tenido una vida entregada al Dios Padre, al Dios Hijo, y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces nosotros, ese es lo que tenemos que esforzarnos, que nuestra alma vaya al cielo, pero para ello que nos piden que nuestra fe sea inquebrantable, y fe significa creer en la existencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacer la voluntad del Padre, que es cumplir con sus 10 mandamientos. No robar, no matar, no adulterar, no levantar falsos testimonios, no desear la mujer del prójimo ni de sus bienes, respetar a nuestros padres, tener y adorar a un solo Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios de lo imposible. Si nosotros hacemos eso y dejamos de pecar, nuestra alma inmediatamente va a subir al reino de los cielos. ¿A qué va a subir el alma? Va a subir a esperar la segunda venida de Cristo. Y su cuerpo que quedó en la tierra será resucitado y será transformado en un cuerpo incorruptible, inmortal, similar al cuerpo del cuerpo de Cristo Jesús. Esto lo podemos confirmar en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53. Cuando Cristo venga, los cuerpos van a subir, los cuerpos ya incorruptibles van a subir y se van a unir con el alma y se va a formar la nueva creación, que es la que va a vivir después que este mundo desaparezca. Nosotros heredaremos la nueva tierra y el nuevo cielo. Gobernaremos con Cristo en la tierra por 1000 años, en espera de que Dios descienda del tercer cielo en la nueva Jerusalén. El apóstol Juan describió que vio un cielo nuevo y una nueva tierra, y que el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Quiere decir que va a haber un momento en la historia de la humanidad que el mundo que nosotros conocemos, los cielos que conocemos van a desaparecer, y entonces va a descender nuestro Padre Celestial del reino de los cielos y va a establecer su trono en la nueva Jerusalén. Nosotros no necesitamos de sol, no vamos a necesitar de sol ya en ese nuevo mundo, porque Dios nos va a iluminar con su gloria y poder. Apocalipsis 22,
capítulo 5. También nosotros seremos hechos para Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra con Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, nos dice: si sufrimos por Cristo, reinaremos con Él. Y si lo negamos, también Él nos negará ante el Padre. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Hay muchas personas que niegan la existencia de Cristo. Y entonces, cuando estemos ya en el juicio, se nos va a aplicar este 2 de Timoteo. Si nosotros reconocemos a Cristo, Él nos va a reconocer ante la presencia del Padre. Pero toda aquella persona que niega a Cristo, que niega su existencia, que niega su divinidad, también Cristo lo va a negar ante la presencia del Dios Padre. ¿Y qué significa eso? Que no va a poder ingresar al reino de los cielos. También Juan nos explicó que él vio en su visión a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Esto está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. En resumen, podemos decir de esta predicación lo siguiente. En relación a las personas que todavía estamos en este mundo, los seres humanos tenemos que empoderarnos del siguiente pensamiento: que si queremos salvar nuestra alma y alcanzar la vida eterna, tenemos que vivir en este mundo para Dios, para Cristo Jesús. Es decir, tenemos que tener una vida santa, alejándonos del pecado. Para el ser humano es un poco difícil, pero no imposible. Cuando nosotros le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ayude a moldear nuestras vidas, Él actúa y nos va a ayudar a alejarnos de los pecados. Tenemos que llevar nuestra propia cruz todos los días al renunciar a los placeres del mundo que ofrece el enemigo, Satanás. Él nos ofrece eso para que perdamos nuestra alma. Y nuestra alma, recordemos que es lo que el tesoro que está peleando Satanás, arrebatárselo al Dios Todopoderoso. Para cuando nosotros fallezcamos, partamos de este mundo y estemos en ese momento crítico, es importante que reconozcamos y que hagamos todo esfuerzo en no tenerle temor a la muerte. Porque la vida es de sufrimiento, de llanto, dolor, angustia, problemas, pruebas. Pero cuando nosotros resucitemos, vamos a recibir un cuerpo glorioso y vamos a ir a vivir a un lugar de paz, de tranquilidad, de armonía. Ya no vamos a necesitar de las cosas materiales. Nuestro cuerpo ya no va a necesitar
de comida, de bebida, todo eso quedará en el pasado. Entonces yo les pregunto, ¿por qué aferrarse a una vida que es una vida difícil cuando nosotros vamos a llegar a tener una vida de gloria ante la presencia del Padre? Se los dejo solamente como un análisis personal, que nosotros los seres humanos, los que vivimos en Cristo Jesús y hacemos la voluntad del Padre, no tenemos que preocuparnos el día de mañana que partamos de este mundo. Con esto finalizo, hermanos, hermanas, amigos, esperando que lo que en esta oportunidad han escuchado haga eco en su mente y en sus corazones, y busquemos al Dios Padre. Aceptemos a Cristo para alcanzar la salvación, porque Él es el único camino para poder llegar al Padre. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Bendiciones. Amén.